Estamos acá en clase de taller de tesis. Vamos a escuchar al señor Pedro Sánchez con un trabajo titulado El concepto de desarrollo en la reforma educativa de Bel Asco. ¿Ya? Vamos a escucharte. Tienes luz la palabra. Buenas, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los presentes y a los que estén escuchando este tema. El tema que yo elegí es el concepto de desarrollo en la reforma educativa de Velasco. Aquí voy a dar tres importantes puntos generales para entender este avance. El primero va a ser el contexto histórico, en el cual voy a delimitar, uno, influencias históricas que marcaron que se busque una reforma y que también se use este concepto de revolucionario. Número dos, voy a hablar dentro del informe general lo que se rescata como finalidad de la educación y la relación que tiene con la estructura en general de un Estado, es decir, lo económico, lo social y lo político. Esta reforma va a agarrar estos tres en relación a la realidad peruana. Así que no estoy hablando aquí de categorías generales, sino estoy hablando de conceptos o fundamentos que se van a aplicar prácticamente en la realidad peruana. Y finalmente voy a mencionar unas cuantas consecuencias que hubo de esta reforma, ¿no? Porque suena muy bonito todo lo que se escribe muchas veces, pero no siempre se plasma de una forma real en el contexto, ¿no? Para comenzar, no vamos a abordar directamente los distintos usos de desarrollo, porque desarrollo se usa tanto en lo que es política, como en lo que es economía, como incluso en la filosofía de la historia, ¿no? También quiero aclarar que no vamos a usar como sinónimo la palabra progreso y desarrollo, puesto que no siempre marcan lo mismo. Incluso algunas personas buscan emparentar este con el término evolución, lo cual tampoco marca una similitud con el concepto de desarrollo que se busca comprender con esta tesis. Vamos a empezar primero con lo que es el contexto histórico. En el contexto histórico que se da esta revolución es el golpe militar de Juan Velasco Alvarado. Este se menciona también, según algunos historiadores, como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. No obstante, este propio término, esta forma de categorizar este periodo resulta ser problemático, porque existen historiadores que no defienden la postura de que este sea un gobierno revolucionario, o que esto es un tipo de golpe de Estado y no merece tal categoría como gobierno. No obstante, vamos a aplicar aquí el término revolucionario porque dentro del informe general usan este término para poder explicar bien el cambio que ellos necesitan. Aquí se va a hablar leyendo un poco el contexto histórico, me he basado en el libro Historia de América Latina de Williamson. Williamson va a dar una historia detallada tanto desde antes de la conquista hasta la actualidad en la que escribe el libro, que es más o menos los años 90. Él va a explicar esta relación que existía de América Latina con España, que vamos a llamar la primera, la conquista. En este periodo surgen las independencias. Estoy resumiéndolo. Con las independencias se da esta liberación, por así decirlo, de España. No obstante, había otro problema, y es que aparece en el año de 1823 la doctrina de Estados Unidos, la doctrina Reagan, en el cual empieza a decir de forma insípida, de forma incipiente, que hay que usar una política comunitarista, una política cooperativista entre las naciones, entre los estados americanos, para apoyarnos mutuamente, para poder hacer frente a colonialidades, para poder hacer frente a Europa. Como esto venía de Estados Unidos y como Estados Unidos todavía era una nación joven, no se vio ese problema. Todavía no existía el imperialismo. Sin embargo, en el año de 1920, en la década de los 20 del siglo pasado, sucede que Roosevelt amplía esta visión, esta doctrina, y marca una etapa más imperialista, en el cual Roosevelt menciona: nosotros tenemos que cuidar de cuando una nación se desvíe a volver a civilizarlo.
marcando un imperialismo. Estas posturas van a ser tomadas en política no solamente en el Perú, sino alrededor de toda América Latina. El país que se va a ver más afectado en esta doctrina va a ser Cuba. Y aquí viene la Revolución Cubana. Cuba en el siglo XIX estaba bajo el dominio español. José Martí, quien es conocido como poeta, pero también fue político, llamó a Estados Unidos para que los liberase de España. Sin embargo, aquí no sucedió un proceso de liberación, sino que de una forma un poco coloquial cambió de dueño, ¿no? Y ahora Cuba ya no era el patio de España, sino que era el patio de Estados Unidos. El proceso de independización de Cuba tenía muy próximo a Estados Unidos y ellos ponían sus líderes, ponían sus notas. Y Estados Unidos no solamente se limitó a Cuba, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Según Williamson, Estados Unidos fue el que impuso determinadas dictaduras en los países. El problema con Cuba se va a solucionar en la década de los 50 con Fidel Castro, quien va a marcar un cambio, va a ser una revolución de tendencia comunista, va a establecer un nuevo régimen. Para Correa, que investigaba la historia de la filosofía en Cuba, menciona que el cambio que hizo Castro fue cortar todo el pensamiento y cultura que se llevaba en Cuba para instaurar un nacionalismo. Este nacionalismo va a ser la idea principal. Todo, el gobierno, el Estado y la nación van a ser tratados como uno y lo mismo y todos están encaminados a la nacionalidad. Esto se va a ver en las propuestas culturales y educativas. Va a marcar una tendencia del concepto revolucionario. Esta tendencia va a verse replicada en América Latina por diversos grupos. Eso lo explicará Lowy, la historia del marxismo en América Latina. Y ahora, para llegar al punto principal, eso podría tener una incidencia por la similitud propia que hay en la reforma educativa que hubo en Perú, porque la reforma educativa decía por sí misma que era revolucionaria. ¿En qué sentido es revolucionaria? ¿En un sentido bélico? No. Es revolucionaria en un sentido que es un cambio estructural de la realidad peruana. Y este cambio, al ser estructural, no responde solamente al tema de la educación, sino que en el propio informe menciona, este cambio debe darse desde diversos ámbitos. Por eso la reforma educativa fue una de tantas reformas. La más conocida es la reforma agraria, pero tenían relación entre ellas. Así que este gobierno no fue un gobierno que dijo estoy harto y fue al poder y tomó el poder. No, fue un gobierno planificado. Y por eso, al tener una estructura que cambiar, se considera revolucionario. Los fundamentos dentro del informe general, vamos a encontrar los fundamentos de la filosofía de la educación. En este punto, primero quiero hablar que la filosofía de la educación tiene una finalidad. ¿Para qué educar y qué es educar? En este caso, investigando, encontré el término o el texto Desarrollo como Libertad de Amartya Sen, en el cual él menciona el uso de la libertad como la libertad instrumental. Sin embargo, no considero que se relacione totalmente con esta liberación que se menciona en el informe, no obstante es una lectura muy interesante para hacer. También él usa el desarrollo humano. Aquí volvemos a usar el término desarrollo, pero en este caso en unas excepciones, y voy a mencionar que sí se aplica este concepto de desarrollo humano dentro del informe general. ¿Por qué? Desarrollo humano, como menciono, no implica el crecimiento de la persona, ¿no? No implica que yo me desarrolle hacia una tendencia, sino que yo me desarrolle en todos los aspectos, físico, de comprensión, crítico, etc., que era el punto que tenía Augusto Salazar Bondy. Ahora, dentro de la reforma de los fundamentos educativos, predomina el pensamiento de Augusto Salazar Bondy, con una educación suscitadora. No obstante, el límite de este informe se ciñe al estudiante. Y esto va a traer problemas más adelante. Otro punto es de que Salazar Bondy, dentro de sus fuentes, también utilizará partes de la escuela crítica.
Esto es en contra de la instrumentalización que viene a ser de Adorno y de Horkheimer. Sin embargo, no he profundizado todavía en ese punto, por lo que voy a decir que él simplemente quiere dar un viraje en la educación y no instrumentalizar la educación o las instituciones. Después, también encontraremos una tendencia de la autenticidad de parte de la filosofía de la liberación en Dussel y Paulo Freire, que va a hablar sobre la concientización. Cabe destacar que Paulo Freire y Augusto Salazar Bondy eran conocidos, ellos incluso escribieron un libro juntos. Bajo este ámbito, Augusto Salazar Bondy sí pone en sus fundamentos pedagógicos parte de la pedagogía crítica de Freire y lo va a marcar bajo la concientización. ¿Qué es la concientización? La concientización va a ser la forma de enseñar empíricamente. Es decir, Freire marcaba un problema. Yo le enseño al señor A, B, C y cómo se dice A, B y C, pero no le enseño cómo relacionarlo. Yo le enseño al señor 1, 5 y 10, pero no le enseño cómo relacionarlo con la realidad. Entonces lo que va a decir es que el señor tome conciencia de la realidad y pueda abstraerlo, no enseñarle las cosas abstractas primero y después decir, 10, llévala pues, no, sino decirle, tú ves ahí, vaca, vaca, vaca. Ahora, ¿cómo dices para encapsularlas? Usamos abstracciones. Esa es la concientización hasta donde he podido comprender. Esto va de la mano con la justicia social y la equidad porque lo que se busca es homogeneizar un proceso de educación. No al estilo platónico en la República, pero sí en un sentido de que debe darse la misma cantidad de oportunidades y la misma formación a todas las personas, ¿no? Por ello también va de la mano con las reformas educativas de Velasco de estatizar la educación, de estatizar las empresas, porque era el gobierno quien buscaba de cierta forma poder tener un poder sobre esas instituciones. Después viene la filosofía política. ¿En qué se relaciona la filosofía política? Una parte de la filosofía de la educación es tener conciencia de lo empírico y de qué es lo que estoy aprendiendo. Por lo tanto, también es conciencia de mi resto. Como mencioné, la educación es la raíz de todas las cosas, para este informe también. La educación es la raíz de un cambio en la economía, de un cambio en la política. Si educamos mal a las personas, no tendrán conciencia de qué es lo económico, de qué es lo político y tendríamos la misma educación repetitiva y los mismos problemas. Pero si damos cuenta que el joven pueda comprender y criticar, sería mucho más sencillo que él pueda tener una visión política más amplia y esto surge enfocándonos en la educación. Frente a la educación frente a la política, tenemos diversas posturas. En primer lugar, se usa la distinción entre dominación y liberación bajo la teoría de la dependencia, que es una teoría sociológica en los años 70. En este panorama encontramos la teología de la liberación y la filosofía de la liberación. Voy a explicar brevemente la teología de la liberación y por qué no se aplica en este informe. En primer lugar, este informe es de 1970, por lo que la teología de liberación no entraría porque se postula o se escribe el primer texto que comprende todo el cuerpo doctrinal de la teología de la liberación en 1971. Segundo, la finalidad de la teología de liberación no es una educación del sujeto, sino es la disminución de la pobreza, es la disminución de esta brecha económica que existe entre dos estratos que vivían en Lima. Si bien la educación también tenía esa finalidad, el planteamiento en cómo lo realiza la teología de la liberación es distinto, porque la teología de la liberación, su planteamiento básico no es liberar al hombre, es el hombre para poder salvarse, la salvación, es decir, la ascensión al cielo, necesita ser un hombre que tenga concordancia o que tenga un equilibrio entre su cuerpo y su alma. ¿Cómo voy a hablar de salvación a una persona que tiene hambre? Esa es la doctrina principal de la teología de la liberación. Por ello, no se relaciona con el informe general de la reforma educativa, porque va más allá de la educación. Segundo, en lo político, José Carlos Mariátegui se toma la tesis principal de la dependencia otra vez y también de que el problema estructural del Perú es un problema económico. Y eso lo detalla en las bases doctrinarias del propio informe.
y es la tesis que sí se sigue planteando, ¿no? El problema del indio es un problema con bases en la economía y en la historia. Esa es la parte principal. No he encontrado otras fuentes por mi limitación en el autor de Mariátegui, pero he visto que por ahí va cierto planteamiento, ¿no? Después, respecto a la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, se hace mención en la página 13 del término colonialidad mental, que es este proceso de repetición del conocimiento. Sin embargo, en el resto del informe, hasta donde he podido analizar, no se vuelve a repetir el término de colonialidad, sino que lo relacionan con la dependencia. Más que un proceso de colonialidad o descolonialidad, ellos prefieren usar los términos y las categorías de dependencia y desarrollo, porque colonialidad no implica un desarrollo entre la terminología, pero la dependencia sí. Incluso en el libro 2 de la Teología de la Liberación se menciona la relación entre dependencia y desarrollo explícitamente, ¿no? Y lo llevan a categorías económicas, como he vuelto a repetir. Dependencia y desarrollo también tiene que ver no solo con la cultura, sino que también tiene que ver con la economía. Por lo tanto, si bien este informe está encaminado a un cambio estructural de la educación, también está encaminado a un cambio económico. Finalmente, bajo el pensamiento desescolarizador de Iván Illich, no he encontrado mucha relación. Sin embargo, fue interesante dar una lectura del informe bajo el pensamiento de Iván Illich, más que nada porque Iván Illich, hasta donde he alcanzado a leer, propugnaba una erradicación de las instituciones educativas, pero en el informe no se da ese tipo de anarquismo, ese tipo de que la educación se centra en el estudiante. Si bien se centra en el estudiante, y el profesor es un guía, aquí no es así. Más que un guía, en el informe, el profesor va a ser una persona que va a mostrar el camino para que el estudiante, por así decirlo, pueda criticar. Va a ser, por ejemplo, para explicarlo mejor, Iván Illich decía, el estudiante va a elegir y el profesor va a ser el guía. Aquí el profesor va a mostrar y el estudiante va a criticar, va a ir por un camino suscitador, es decir, se da parte emotiva. Y esta parte emotiva se ve en que en Augusto Salazar, cuando se veía educación, el factor principal es el valorativo en la educación, y esa parte es la educación suscitadora, que no se corresponde con la descolonización de Iván Illich. Ahora, las consecuencias de la reforma. Como yo he mencionado anteriormente, sí hubieron consecuencias, algunas buenas y algunas malas. La buena, para dar primero un inicio, es de que la UNESCO en su época agradeció la existencia de esta reforma y dijo que dentro de todo el mundo esa es la única reforma que vio que tenía un corte humanista verdadero, que era un ejemplo de reforma educativa, ¿no? Y nada menos que formulado por un gran filósofo peruano y un gran cuerpo doctrinario que tiene, ¿no? Incluyendo la tendencia del desarrollo como una libertad de las personas. No obstante, voy a decir aquí dos tipos de consecuencias. Unas que son las inmediatas y otras que son los análisis posteriores a un periodo de tiempo para dejar ver cómo realmente solucionarlo. La mayoría de análisis posteriores no se centra directamente en la propia reforma educativa, sino que condensan todo el periodo de Velasco en la reforma agraria. Y es por eso que siempre vamos a encontrar informes que se llevan a la cuestión económica. Y en esta cuestión económica, pues no es mucha sorpresa decir que no fue mal, que no se logró desarrollar, que no se logró concretar. Y la mayoría de posturas son que pues, fue un periodo nefasto, que no se logró esa finalidad revolucionaria que estaban diciendo. Sin embargo, y también en la parte negativa, una consecuencia inmediata, fue de que, como dije al principio, esta reforma estaba destinada al estudiante. Es decir, se olvidaron un factor importante, que la educación no es unilateral, es bilateral. Y se olvidaron de los maestros. Y no digo que se olvidaron y no escribieron nada, maestros ya escribieron, pero se olvidaron
de que el maestro no era maestro por vocación muchas veces. Y aunque sea por vocación, el maestro también tiene una parte humana y necesita comer. Se olvidaron que ahora le aumentaron horas, le aumentaron mayor, por así decirlo, pruebas para que pueda enseñar, ¿no? Aumentar la calidad educativa de los maestros. Aumentaron incluso un año más en la educación primaria. Es decir, los maestros van a tener que trabajar más tiempo por el mismo salario. No. Redujeron el salario porque decían que los gobiernos anteriores, de la Terry, aumentó el salario. Hubo en datos, se aumentó como 78 millones de soles, de unos soles de la moneda contemporánea, a la educación. Pero eso no demostró nada, no demostró ningún cambio. Entonces disminuyeron. Y disminuyó el salario de los profesores. Entonces la SUTEP en ese tiempo fue en contra de este cambio educativo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. También se dio importancia al cambio estructural, lo intentó, no se pudo aplicar, tampoco se pudo aplicar la educación multicultural que se buscaba, por la falta de profesores especializados y también porque el Estado, al momento de implementar este programa, como implementó muchas otras reformas, no podía darse abasto. Por lo tanto, la reforma, en teoría, fue algo muy bello, fue algo muy bien hecho, muy estructurado, pero en práctica no logró concretar esa finalidad de desarrollo que tenía. Al final, su concepto de desarrollo, que era sinónimo en este caso de revolución, que era un desarrollo que mediante un cambio estructural iba a lograr algo propio, una educación y concientización de la educación, iba a lograr un Estado nacionalista similar al esquema que planteé con la Revolución Cubana, no se pudo concretar porque por así decirlo, se cortó a la mitad del camino y se quedó sin recursos antes de lo que pudiera arrancar. Este sería el avance que voy a hacer un momento. Muchas gracias. Aplausos.